Si una persona, un amigo suyo, un vecino, le preguntara, ¿a qué iglesia vas? Usted le diría una iglesia evangélica, una iglesia protestante, y entonces tal vez ese conocido suyo le diría, ¿y qué diferencia hay entre una iglesia católica y una iglesia protestante? Y puede ser que la respuesta a veces sea de asuntos secundarios. Bueno, alguien podrá decir, es que en las iglesias protestantes no hay imágenes, es que los sacerdotes no se casan y los pastores sí se casan, es que los sacerdotes usan toga y los pastores usan corbata, ¿no? Es que nuestros cantos son más alegres, en fin. Esas cosas serían absolutamente secundarias. La pregunta es, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia protestante? Que es ya un término a veces un tanto desconocido en algunas congregaciones, sobre todo de formación nueva. Me gusta preguntar, ¿somos protestantes o no? Y la mayoría pues no levanta la mano, uno que otro por ahí dice, pues, ¿seremos, no seremos? ¿No? Porque se ha perdido de vista qué significa eso. Y pues las personas de fuera tampoco lo saben. Recuerdo todavía en la secundaria, decía un profesor, de qué teníamos interés que platicáramos, y yo mencioné la protesta estudiantil de aquellos entonces, ¿no? Y los compañeros dijeron, es que es protestante. Así de confundidos, ¿no? Para el censo del 2010 nos pidieron de parte de el INEGI hacer un estudio, hacer un libro, el cual hicimos sobre cómo clasificar a la pregunta ¿qué religión tiene usted? Y vimos que tanto la Secretaría de Gobernación, que registra las asociaciones religiosas, como el Instituto Nacional de Estadística, que elabora los censos, tenían una mezcla. No sabían qué diferencia o si es lo mismo protestante que evangélico, que testigo de Jehová, que luz del mundo. Y bueno, pues obviamente al momento de hacer las cuentas de los censos, pues le salen unas cifras muy extrañas. Por ejemplo, resultaba que en Chiapas el 70% de la gente no tenía religión. Dice, ¿cómo en un estado donde predomina la iglesia evangélica y en general la gente es muy devota de lo que sea? Bueno, lo que pasa es que ahí los cristianos entienden por religión a la tradición católica. Y cuando les preguntan qué religión tiene usted, ellos dicen, no tenemos religión. Nosotros creemos en Cristo. ¿Pero con qué se queda el censo? ¿Con que no tenemos religión? Bueno, entonces, ¿qué significa ser protestante? Por lo pronto, el nombre es un apodo. Como muchos nombres de los grupos cristianos fueron un apodo. Metodista fue un apodo. Cristiano fue un apodo, como le llamaron a los discípulos en Antioquía. Son los seguidores, los discípulos de un tal Cristo, pues así como a los aristotélicos les decimos por su maestro Aristóteles, a esto les vamos a decir cristianos. Cuando el emperador, tratando de establecer la paz o de acabar con la guerra entre protestantes y católicos, estableció un acuerdo para que cada iglesia se quedara con los territorios que ya tenía, puso otra condición, que los evangélicos, que los luteranos no predicaran más. Por supuesto que los cristianos no aceptaron. Está bien que
nos respeten los territorios que ya son luteranos, pero no nos pueden prohibir seguir predicando. Y elevaron una carta al emperador que se llamó la Protestatio. Y de ahí a los príncipes firmantes de la carta se les apodó los protestantes. Pero bueno, yendo ahora más adelante, entonces, ¿cuál es esa diferencia entre ser protestante o no serlo? Vamos a tratar de 5 puntos. Déjenme poner mi reloj, si se me calienta el corazón, se me alarga la lengua. 5 puntos. El primero es un lema de Lutero que describió en latín, la sola escritura. La sola escritura, es decir, la sola Biblia, solamente la Biblia. El punto número 2 que vamos a tratar es el sacerdocio universal de los creyentes. El punto 3 es la libertad de conciencia. El punto 4 también estaba en latín, la sola gratia, solamente la gracia. El punto 5, que también estaba en latín, la sola fide, solamente la fe. Esos son los 5 puntos de los que hoy vamos a hablar, y vamos también a hacernos un examen a ver si somos protestantes o no somos. Quiero aclarar que toda iglesia no católica, aunque sea muy nueva y que siga estos principios, es una iglesia protestante. Y lo digo por lo que comentaba hace un momento, que muchas iglesias nuevas que no conocen la historia no se asumen como protestantes, pero lo son si siguen estos principios. Y viceversa, si algunas iglesias llevan el nombre en su denominación de lo que ha sido una rama del protestantismo, pero han perdido estos puntos, con todo y el nombre, ya no son protestantes. ¿Ok? Entonces, el primer punto es solamente la Biblia. Y vamos a ver primero por qué en tiempos de Lutero esto era muy importante, porque en ese momento la autoridad en cuestiones de lo que hemos de creer, en cuestiones de doctrina, no la tenía la Biblia o no la tenía solamente la Biblia. Sí, se reconocía que la Biblia era la palabra de Dios. Debería ser, al menos en la teología, el fundamento del cristianismo. Pero en la práctica, por lo pronto se decía que la iglesia era la encargada de interpretar la Biblia. Así que la manera de entender la Biblia debería estar supeditada a la tradición. Le llamamos tradición al pensamiento, a los escritos de los teólogos del siglo II al siglo VI, llamados o conocidos como los padres de la Iglesia. Habría que entender la Biblia entonces, no como cada creyente pareciera leerlo directamente, sino como habían indicado en sus grandes obras los padres de la Iglesia, que por cierto, pues la mayoría de ellos fueron ciertamente excelentes teólogos, algunos apologetas muy importantes, defensores de la fe y filósofos. Del lado griego, Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, Ireneo de León, Orígenes de Alejandría, Clemente de Alejandría, o en el lado de los padres latinos, Tertuliano, Jerónimo, Agustín, Cipriano, Cirilo, en fin, podríamos multiplicar los nombres. El problema es que si bien en algunas cosas ellos desarrollaron el contenido del Evangelio, en algunas otras cosas se alejaron un tanto de los evangelios. En algunos de ellos hubo ya una mezcla entre
teologías o filosofías grecorromanas y Biblia, son las dos cosas. Por un lado, aportes muy positivos, reflexiones que ahora son para nosotros muy importantes, como la Trinidad, que discutieron y defendieron San Juan Crisóstomo, Atanasio, los padres capadocios, San Gregorio el Grande, Basilio, y San Gregorio Nacianceno, etc. Pero por otro lado, sí hubo algunas desviaciones de la Biblia. Ya no estábamos solamente en la Biblia. Pero bueno, entonces fuente de autoridad era la tradición. Otra fuente de autoridad que la Iglesia consideraba se llama el magisterio vivo de la Iglesia. ¿Qué dicen los obispos? Se supone que los obispos están en lugar de los apóstoles. Los apóstoles ya no existen, pero en su lugar se coloca a los obispos. Y cuando los obispos se reúnen en concilios y toman decisiones, a eso se le llama el magisterio vivo de la Iglesia. No es algo que sea tan ajeno para nosotros. Por lo pronto, la Iglesia protestante también suscribe los acuerdos de dos grandes concilios, el Concilio de Nicea y el Concilio de Calcedonia. La tercera fuente de autoridad que en el tiempo de Lutero comenzaba a fortalecerse era la idea de que la palabra del Papa era la suprema autoridad. Si bien había habido algunos papas que ya se habían arrogado privilegios excesivos, como Inocencio III, fue el Papa Bonifacio VIII quien dijo que él estaba por sobre todo y sobre todos los príncipes y nadie podía juzgar al representante de Cristo en la tierra. De ahí se derivó la doctrina de que cuando el Papa habla ex cátedra es infalible. Cátedra es la silla de la enseñanza. Por eso los templos que se llaman catedrales son aquellos donde está el obispo y el obispo es el que está en la silla de la enseñanza. Pero como el Papa es el obispo de todos los obispos, cuando él habla ex cátedra, es decir, desde la silla de la enseñanza, su palabra es infalible. Esta doctrina es tan nueva en su redacción oficial como dogma, como el año de 1870 en el primer Concilio Vaticano. Yo sé que ya me están viendo raro. No es lo que yo estoy afirmando. Se me hace que ya se perdió. Lo que yo estoy diciendo es cómo en el ámbito católico, además de la Biblia, hay otras fuentes de autoridad que en la práctica quedaban encima de la Biblia. La tradición, el magisterio y el Papa. Pero no es lo que yo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Como Jesús le dijo a los fariseos, con vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Eso es lo que había sucedido. Y entonces Lutero poco a poco va comprendiendo que se trata de volver a la Escritura. Porque lo que está en el fondo de los 5 puntos que vamos a tratar hoy es Cristo. La esencia de todo lo dicho es Cristo. Cuando Lutero está interesado en que cada creyente lea la Biblia, en que cada uno de nosotros la entienda por sí mismo, sabe que a Cristo no se le puede conocer si no es por la Sagrada Escritura. Y que la Sagrada Escritura no es un fin en sí misma, sino que nos lleva a Cristo. Como lo dice en Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. La Escritura tiene una función, tiene una meta, y es mostrarnos a Cristo. Y por eso es que la Biblia, como palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, ha de mostrarnos a Cristo. Ahora bien, Lutero no tomó la Biblia solamente como un libro sagrado que había que interpretar de manera siempre literal. Lutero tuvo el valor y la sabiduría para volver a los manuscritos hebreos y griegos y para hacer interpretación bíblica también a la luz de la época en la que se escribieron los textos. Un texto no necesariamente significa lo que usted lee en este momento.
para entender lo que realmente dice, hay que remontarnos en lo posible al contexto en el que eso se escribió. ¿Qué se entendía en ese momento? ¿Cómo se concebía el mundo? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Cuáles eran las maneras de pensar? Entonces sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero hay que entenderla históricamente. Por eso, uno de los lemas en el Museo de la Biblia es definirla como la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Palabra de Dios, pero expresada en las lenguas humanas, hebreo, arameo y griego, expresada en las culturas, en las épocas en que surgió. Por eso es que la Biblia nos habla de cosas que hoy no tenemos a la mano, como tiendas en el desierto, camellos, ciudades amuralladas, espadas, libros en forma de rollos, de pieles, etcétera, ¿no? Es el contexto cultural. Me gusta poner el ejemplo de esta botella de agua. El agua sería la palabra de Dios y la botella que sostiene, que contiene el agua, las palabras de los hombres. Necesitamos ambas cosas. Si mi botella estuviera vacía, pues me muero de sed, ¿no? Pero si tengo el agua y sin botella, ya se me hubiera desparramado toda. La palabra de Dios necesita un canal para llegar a nosotros, y ese canal es la cultura de los distintos siglos en que los profetas y los apóstoles vivieron. Son dos cosas que tenemos que considerar en nuestro estudio y no solamente casarnos con un literalismo extremo en nuestra lectura bíblica. Bueno, entonces Lutero tuvo que luchar contra esas otras fuentes de autoridad. ¿Contra qué tenemos que luchar nosotros ahora? Si queremos que siga siendo una realidad de nosotros, que la Biblia sea la suprema norma de fe. ¿Qué quiere decir la suprema norma de fe? Que estamos obligados, y que tenemos el derecho también, a no creer, ni aceptar, ni practicar nada que no encontremos claramente en las Escrituras. Así, usted no tiene por qué creer ni aceptar ninguna cosa que usted no vea claramente en las Escrituras. Y eso tiene a su vez dos maneras de entenderse. Primero, no puedo aceptar nada que contradiga la Biblia, porque Dios no se contradice. Ninguna doctrina que contradiga la Biblia. Y del otro lado, todo lo que la Biblia diga, tengo que creerlo, tengo que aceptarlo, aunque me cueste trabajo, aunque no sea aquello a lo que estoy acostumbrado. Insisto siempre a los hermanos, ante cualquier tipo de predicación o de enseñanza, de libro, de lo que sea, usted pregúntese, ¿encuentro que Jesucristo y los apóstoles así lo hicieron? ¿Así lo enseñaron? Si no, si usted no ve claramente en el Nuevo Testamento que aquella práctica, aquella enseñanza haya sido claramente practicada o nos haya sido prescrita por los apóstoles o por Jesús, no es algo que tenemos que aceptar. No tenga temor. En el mundo protestante, ¿qué cosas nos pueden desviar de esto? Bueno, pues una cierta forma de costumbre. Es que esto siempre lo hemos hecho así. Es que en esta iglesia se acostumbra así. Es que nuestra denominación es así. Oye, pero ¿y la Biblia qué dice? Otro asunto, pues es que a mí Dios me dijo. Ahora está de moda, ¿no? Que mucha gente dice, Dios me dijo, es que yo siento, es que Dios me reveló. Todo eso no es de autoridad. Cualquiera de esas revelaciones que esté fuera de la Biblia no puede venir de Dios. Y por cierto, tampoco se trata de conocer la voluntad de Dios abriendo la Biblia al azar.
Es que Dios a mí me habla por medio de la Biblia. Y entonces abre la Biblia y ahí donde cae pone el dedo y dice, Dios me dijo. No, la Biblia es un todo coherente, es una historia de la redención con una estructura, una columna vertebral, y no puedo interpretar los pasajes de manera aislada. Eso equivaldría a una especie de adivinación. A ver si no un día le sale, y Judas se ahorcó, a ver qué hace. No es la manera en como la Biblia nos habla, ¿verdad? Y ciertamente hoy, en algunas iglesias se habla de apóstoles y profetas, lo que no pretendo discutir que en el verdadero sentido de la palabra existan apóstoles y profetas. Lo que quiero discutir es que cualquiera persona que se dé un título así y debido a ello traiga una nueva revelación, ya está fuera de la Biblia. Está fuera de la Biblia. Y así he escuchado a varios, ¿no? Es que en la madrugada Dios me habló y me enseñó y me dijo, y entonces ya nos trae algo que no está en la Biblia. Pero la congregación se acostumbra a la frase de que Dios le dijo y dice, bueno, pues Dios le habla a nuestro apóstol. Además, el apóstol dice que si dudamos, tenemos espíritu de rebeldía y Dios nos va a castigar y Dios nos va a maldecir. Entonces yo mejor ni dudo, ni me rebelo, y empezamos a aceptar todo, ¿no? O empezamos a ver los emocionalismos desbordados y resulta que toda la gente se empieza a tirar al piso y yo digo, híjole, ¿y a mí qué me pasa que no me caigo? ¿Seré un incrédulo, un frío, un duro de corazón? No, hermano, a ver, ¿hay un pasaje de la Biblia donde diga que nos tenemos que caer? Pues no, pues entonces no se caiga y no se preocupe si usted es el único que no se cae. Mejor, porque usted tiene que decir, yo hago lo que está en la Biblia, yo creo lo que está en la Biblia. La cantidad de doctrinas y de prácticas extrañas que hay hoy es muy, muy, muy amplia, muy diversa, y a veces uno se entera por los videos, ¿no? Hay unos videos que uno no puede creer lo que se está predicando, lo que la gente está haciendo, lo que la gente está creyendo, lo que deriva muchas veces en el fetichismo. Por cierto, les traje unos frasquitos de aceite del Huerto de los Olivos para que lo pongan en su casa y se vayan los demonios. Está barato, 5,000 pesos en la botellita. Entonces, caemos, ¿no? Caemos en el fetichismo, en la superstición. El cristianismo no es superstición. Bueno, de eso voy a hablar cuando lleguemos al punto de la fe. No tenemos autoridades de sueños, visiones, revelaciones, ni siquiera ángeles. Gálatas capítulo 1 es muy claro. Si a un ángel del cielo les anunciara otro evangelio, sea anatema. ¿Por qué? Pues es suficiente eso para saber que si no está en la Sagrada Escritura, no puede venir de Dios, ¿no? Un lema de la Iglesia Presbiteriana es que es una iglesia reformada, siempre reformándose. Y si queremos que sea realidad eso de siempre reformándose, hemos de darnos cuenta que todavía no llegamos a la meta. ¿Podríamos decir que nuestra iglesia ya es como la del Nuevo Testamento? Si somos sinceros, diremos, pues no. Entonces, ¿qué necesitamos? Continuar en ese camino de la reforma. Nuestras confesiones y catecismos son orientadores, sí, pero no tienen la misma autoridad que la Biblia, ni mucho menos más que la Biblia. ¿Oh? Tenemos que ser muy cuidadosos, de tal forma que siempre la Biblia sea nuestra máxima norma de la fe. Solo la Biblia, ese era el primer lema, ¿no? Solo la Biblia. En el segundo caso, y está muy relacionado, el sacerdocio universal. A partir más o menos de los siglos segundo y tercero de nuestra era cristiana, se empezó a perder de vista que todos los cristianos somos iguales, que todos somos hermanos, que entre nosotros no hay dignidades, no hay unos que sean superiores,
no hay unos que merezcan reverencia. De repente algún ministro me da su tarjetita y dice, reverendo fulano. Reverendo es que es digno de reverencia. Bueno, allá él, ¿no? En realidad, todos, según el Nuevo Testamento, somos hermanos y todos somos iguales. Pero, decía yo, se empezó a hacer una diferencia entre aquellos que predicaban la palabra y los que no predicaban. Y a los que predicaban la palabra se les empezó a rogar o reconocer un cierto poder de administrar los sacramentos. Se empezó a decir solamente los obispos, por ejemplo, que ahora significaban otra cosa, no eran los meros ancianos de la iglesia, sino los obispos, son los únicos que pueden bautizar o son los únicos que pueden dar la cena del Señor. Y poco a poco se fue haciendo una diferencia no bíblica entre los que son sacerdotes y los que no son sacerdotes. Así que diríamos que la costumbre es que todos somos laicos, somos pueblo, legos, y algunos son sacerdotes. Y esos que son sacerdotes pues tienen unos poderes especiales que los demás no tienen. ¿Quién es el único que puede, teóricamente hablando, cambiar el pan de la Santa Cena en carne de Cristo? Pues el sacerdote, ¿no? Había un folletito por ahí en una parroquia católica que decía, lo que pierde un católico que se hace protestante. Y entre los argumentos que daba es, sus pastores no tienen el poder de convertir el pan en cuerpo de Cristo. Lo digo como ilustración de el tipo de poderes un tanto mágicos que se le otorgaba a los, a partir de ese momento, llamados sacerdotes. Y así, durante muchos siglos, llegó el momento en que la Iglesia habló de 7 sacramentos que usted debe conocer, ¿no? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, el matrimonio, el orden sacerdotal y la extrema unción. Sacramentos que solo podía administrar el que tuviese ese otro sacramento del orden sacerdotal, porque era el único que tenía el poder. Así que todos los demás, como laicos, estábamos supeditados a su ministerio y no podíamos acercarnos directamente a Dios, de tal forma que entre Dios y nosotros mediaba la Iglesia. Y la Iglesia era la que podía darnos la salvación y podía administrarnos la gracia. Pero cuando Lutero dice, todo cristiano es un sacerdote, solo está volviendo al Nuevo Testamento. Recuerde la carta a los Hebreos, principalmente, cuyo tema central es Jesucristo como sumo sacerdote. Y dice esa carta, si hay un sumo sacerdote que no es del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec, cambiado el sacerdocio, cambia el culto, y cambia el templo, y cambian los sacrificios, y cambia todo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, nos narra el Evangelio de Mateo, que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en el momento en que el Señor expiró. Esa cortina que ocultaba el lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, con lo cual, con esa señal milagrosa, pues Dios mostraba que habría un camino para nosotros hasta el lugar santísimo. El lugar santísimo representa la presencia de Dios, el trono de Dios. Así que, por eso dice la carta a los Hebreos, por medio de su cuerpo, que fue roto, que fue muerto, Jesucristo nos abrió un camino para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y eso significa que cada uno de nosotros puede hablar directamente con Dios. Antes era necesario que yo le dijera al sacerdote mis peticiones y que él, a través de una misa meritoria, las elevara a los santos, para que los santos
la llevaran a la Virgen, para que la Virgen le dijera a Cristo, para que Cristo le dijera al Padre, y después de toda esa burocracia celestial, a ver si Dios me contestaba, ¿no? Entender que somos sacerdotes y que se nos ha abierto el camino hasta el lugar santísimo es la razón por la que nosotros ahora oramos directamente a Dios. Y no solo en este lugar, sino en cualquier parte donde estemos. No pensemos que cuando venimos aquí, venimos a la presencia de Dios. La presencia de Dios está en su casa, está en su automóvil, está en donde quiera que usted está, ¿no? Y en cualquier lugar oramos, y podemos hacerlo, porque somos sacerdotes. Pero eso significaba también que la salvación no se nos daba por medio de los sacramentos. No es cierto que yo necesito que alguien me otorgue el bautismo, la Eucaristía o los santos óleos para que yo me pueda salvar, sino que como sacerdote directamente yo puedo pedirle perdón a Dios de mis pecados, y por el único sacrificio de este nuevo sacerdocio, que es la muerte de Cristo, yo puedo por la fe aceptar ese perdón y estar seguro de ese perdón. Así que el ser sacerdote también me daba derecho para leer y para predicar la Biblia. Una de las razones por las que la Iglesia Católica desde el siglo XII prohibió la lectura de la Biblia a los legos, a los que no eran sacerdotes, fue la idea de que la gente no preparada, el pueblo inculto, al tener lecturas de la Biblia, iba a malentender, iba a hacer herejías. Y entonces se prohibió. Solo algunos sacerdotes tenían autorización para leer la Biblia o para enseñar la Biblia, para enseñarla entre comillas, porque recuerden que se hacía en latín y las personas, aunque se hubiese enseñado la Biblia, no habrían entendido una palabra porque estaba en latín. Pero los primeros cristianos que empezaron a traducir Biblias a lenguas del pueblo y a enseñarla, fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados, porque no tenían autorización al no ser sacerdotes para enseñar la Biblia. El que nosotros podamos reconocer lo que dice el libro del Éxodo y repite Apocalipsis 1:6, Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes, pueblo santo, gente adquirida. Si cada uno de nosotros es un sacerdote, entonces cada uno de nosotros puede leer la Biblia directamente. El sacerdote es el encargado de las cosas santas. La raíz de la palabra sacerdote es latina. Sacer significa sacro, santo. No como dicen los judaizantes, por ahí debe haber algunos judaizantes acá en Morelos, ¿sí? ¿Sí conocen? Sí hay, ¿verdad? Estos hermanos evangélicos, tan nopalitos como yo, pero que se sienten judíos, ¿no? Ellos inventan que no hay que decir sacerdote porque es un cerdo grandote. Hay que decir Cohen en hebreo. Ni siquiera saben etimologías, ¿no? Pero el sacerdote era el encargado de acercar la gente a Dios y de traer la palabra de Dios. Por eso es que ahora nosotros podemos orar, hablar directamente con Dios y escuchar su voz a través de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted permite que Dios le hable. Y ese privilegio lo tenemos porque somos sacerdotes. Oramos unos por otros, sí, pero no porque Dios no nos ame ni porque cualquier cristiano pueda orar. Todos podemos orar. No vayamos a cometer el error de decir, Pastor Mercedes, como usted está más cerca de Dios, pida por mí. Cerca de Dios estamos todos. Por la sangre de Cristo podemos entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, es decir, la presencia de Dios. Hay que tener esa fe, ¿no? Se relaciona también
con nuestro tiempo, si nosotros ahora no podemos reconocer esa autoridad que tenemos como sacerdotes en el nombre de Cristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote, del orden de Melquisedec, ya no es el orden de Aarón, el orden levítico de sacrificios y de las leyes mosaicas. Es el orden de Melquisedec, un nuevo sacerdocio de la gracia. Debemos de reconocer, cuando nosotros seguimos solo dependiendo de que alguien nos enseñe la Biblia, estamos mal. Sí, es importante que nos enseñen la Biblia, pero nosotros también tenemos que estudiar directamente la Biblia. A lo mejor al principio nos cuesta trabajo. De repente hay cosas que no entendamos o entendamos mal. Me imagino como cuando el niñito de 1 año y medio empieza a comer solo y hace un batidero, ¿verdad? Pero los papás están muy contentos, dicen, mira, el bebé ya come solo. Pues hay que comer solos, ¿no? Hay que ir directamente a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, aprender eso que decíamos hace un momento, por nosotros mismos. Cuando no puedo aceptar una doctrina, aunque la dé un teólogo, la de un pastor, la de un filósofo, la de un apóstol, porque a veces nos dejamos seducir por eso, ¿no? Es que el hermano que vino tiene tantos títulos. No, entonces sí, tenga los títulos que tenga. Si lo que dijo no está en la Biblia, no es, y punto, ¿no? Así que necesitamos volver a ejercer nuestro sacerdocio. Si usted se encuentra una persona endemoniada, porque las hay, ¿qué tiene que hacer? ¿Salir corriendo? Pastor, venga, hay un endemoniado. ¿Qué no tenemos autoridad en el nombre de Cristo? ¿Quién tiene esa autoridad? Cada creyente. No sé si usted lo ha pensado. Cada creyente. ¿Cristo vive en usted? Entonces usted tiene autoridad en el nombre de Cristo para todo aquello que Cristo nos ha mandado. Para predicar, para orar por las personas, para echar fuera demonios. ¿No? Yo les digo en la iglesia, si se encuentran un endemoniado, a mí ni me hablen, porque me da miedo. No, lo que quiero es que cada quien entienda, ¿verdad?, su autoridad en el nombre de Cristo. Cómo directamente hablamos al Señor y dependemos de la guía del Espíritu Santo para todo lo que hacemos. No somos niños menores de edad que estamos esperando a ver qué nos dicen que hagamos, a que venga el profeta y nos ponga las manos y nos empiece a decir, Dios dice que vayas y que hagas y que te cases conmigo y que me des tu carro. No, hermano, tenemos la guía del Espíritu Santo. Así que nuestro tercer punto es también muy relacionado con esto, que se llama la libertad de conciencia o libre examen. Y se refiere al hecho de leer la Biblia. Y no a que cada quien la entienda como quiera. Ni Lutero, ni Melanchthon, ni ninguno de los reformadores hubiera dicho semejante disparate, que cada quien entienda la Biblia como se le dé la gana. Por supuesto que no. De hecho, hay la ciencia de la hermenéutica que nació precisamente durante la Reforma. Lo que quiere decir la doctrina de libre examen, ya de alguna manera lo mencionamos, es que no estoy obligado a aceptar nada que yo no vea claramente en las Escrituras. Que yo tengo que aprender de la Biblia. Y si yo todavía no lo veo en la Biblia, entonces no estoy obligado a aceptar. Y esto nos da también un gran espíritu de tolerancia, de amor y de unidad. Quien no conoce las iglesias evangélicas piensa o dice que son cientos de sectas diferentes. No sé si ha oído ese calificativo, ¿no? Los protestantes son un montón de sectas diferentes. Miren, lo positivo de eso es que si no tenemos una cabeza humana, y aunque somos distintas iglesias y denominaciones, tenemos doctrinas en común.
no hay quien nos obligue y sin embargo tenemos doctrinas en común, que es precisamente de lo que estamos hablando hoy. Estas doctrinas protestantes que tenemos todos. Y eso nos permite seguir un lema de algún teólogo que todavía se discute exactamente quién lo dijo. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad, pero en todo, caridad. ¿Qué significa en lo esencial unidad? Hay doctrinas esenciales como la autoridad de la Biblia, la resurrección de Jesucristo, su muerte expiatoria, el amor de Dios, el pecado del hombre, el reino de Dios. Son doctrinas que no se pueden negar y que si alguien negara, no sería propiamente cristiano. Si me encuentro con alguien que no reconoce que la resurrección de Jesucristo fue corporal, histórica, real, entonces no es un cristiano. Si para él la resurrección de Cristo es simbólica, es espiritual, es figurativa, es el recuerdo en los apóstoles, no es cristiano. Aunque algunos de ellos son teólogos muy famosos, pero no son cristianos. Necesito entender primero que compartimos las doctrinas esenciales importantes y entonces somos hermanos. En lo no esencial, libertad. Ahí es donde a veces nos cuesta trabajo, pues aunque ciertamente no somos sectas, algunas veces sí tenemos un espíritu sectario. Hay iglesias que dicen, aquí no vienen predicadores de ningún otro movimiento, nada más de aquí. O dicen, no, hermanos, ni vayan a otras iglesias, ni oigan nada fuera de aquí, porque solo aquí les enseñamos la sana doctrina. Y entonces es una iglesia que se empieza a cerrar sobre sí misma, ¿no? Y como digo, aunque no somos sectas, a veces pareciera que la actitud lo fuera. Y eso pasa en muchas denominaciones. Hay iglesias pentecostales muy cerradas, solo ellos. Pero hay, y me ha tocado iglesias presbiterianas iguales, no se quieren juntar con nadie. Yo no digo que aquí, los de aquí no. Los que son cerrados no vinieron, pero sí las hay, sí las hay. Pareciera que Cristo va a venir solo y se va a llevar solo a los presbiterianos. Y así cuando estemos en la resurrección, van a decir, oye, aquí están los metodistas, pero no saben que aquí están todos los demás, creen que solo están ellos, ¿verdad? No, debemos tener cuidado, porque tenemos diferencias secundarias. ¿Cómo qué? Bueno, a lo mejor en esta iglesia se bautiza por aspersión, echando agüita en la cabeza, en esta por inmersión, en un río. A fin de cuentas, se bautizaron, ¿no? Bueno, es que aquí damos la Santa Cena y tienen que venir al frente. No, pues nosotros llevamos la charola al lugar de cada uno. Bueno, ¿y eso qué? ¿No? Es que aquí recogemos diezmos, acá no recogemos diezmos. Es que acá levantamos las manos en el canto y allá no levantan las manos. Es que aquí tenemos tamborazos. Ay, caray, y allá no tienen. Está bien, a lo mejor hay cosas que no nos gustan, preferimos hacer de otra manera, que incluso creemos que son más bíblicas, pero no es suficiente para dividirnos del otro. No es suficiente para desconocerlo, para excomulgarlo o para decir que no es mi hermano. Haga este ejercicio de imaginar cuando Jesucristo venga y nos levante en la resurrección, ¿a quiénes va a levantar? ¿Acaso va a decir, a ver, solo los nazarenos, solo los luteranos? ¿Verdad que no? Como dice un dicho mexicano, casi versículo bíblico, ni están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Por qué? Porque hay gente en las iglesias que no es verdaderamente cristiana. Y cuando el Señor venga, no va a resucitar. Y hay gente que nosotros, o iglesias que nosotros diríamos, eso no. Y pueden serlo, ¿no? Espero que no se espanten y que no me corran, pero estoy pensando, por ejemplo, en las iglesias sabatistas. Claro, hay iglesias sabatistas que son muy legalistas y piensan que se salva uno por guardar el sábado. Entonces no están poniendo a Cristo en el centro, pero si alguna iglesia sabatista pone a Cristo en el centro, ¿pueden ser mis hermanos? Sí, Romanos 14 lo dice.
Uno hace caso del día, otro juzga iguales todos los días. Pero cada uno esté asegurado en su ánimo. El más maduro acepte al débil, pero no para contiendas de disputas. A mí me parece una debilidad pensar que el sábado es un día sagrado. Yo creo que los días sagrados son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Pero el hermano débil cree que el sábado, entonces, bueno, sigue siendo mi hermano. Necesitamos ser tolerantes. Necesitamos ser unidos. La unidad no la producimos nosotros. Es el resultado de ser hijos de un mismo Padre. Lo que Pablo dice es que guardemos el vínculo de la unidad. No que hagamos la unidad, que guardemos la unidad, estando en paz, a través de esas coyunturas, ese pegamento que nos une, que se llama el amor. Y tenemos entonces que dar oportunidad a que los hermanos piensen distinto. Porque si nosotros empezamos a decir, a ver, este hermano no cree exactamente como yo, que se vaya para otra iglesia, lo empezamos a atacar, a hablar mal de él, ¿qué diferencia habría con la Santa Inquisición? ¿No seríamos otra vez una iglesia totalmente cerrada que está vigilando a todo mundo a ver en qué se equivoca para correrlo, excomulgarlo, castigarlo? No, porque el principio protestante es la libertad de examen. ¿Qué entiendes tú en la Biblia? ¿Cómo lo entiendes? Y la única manera que yo tengo de convencerte y de que lleguemos a un acuerdo es reflexionando y dialogando sobre la palabra de Dios. No imponiendo, no excomulgando, y mucho menos, como lo fue en algunas épocas, castigando, encarcelando, quemando a las personas, ¿no? Bueno, vamos al siguiente punto, que es la sola gratia o solo la gracia o el amor de Dios. ¿Qué es la gracia? Yo creo que hay que volver a pensarla en términos muy sencillos. Gracia no es más que una manera de calificar al amor divino, porque significa de forma inmerecida. Dios nos ama sin que lo merezcamos. Eso quiere decir gracia. No sustancialicemos la gracia, no la hagamos una fuerza extraña, ¿no? Lo que nos mueve y lo que nos llena es el amor de Dios. Lo que me enamora y lo que cambia mi vida y me da nuevos pensamientos y nuevos deseos es el amor de Dios. Pero ese amor de Dios es inmerecido. Quiere decir, yo no tenía por qué Dios me amara. No tuve que hacer nada para que Dios me amara. Incluso es un a pesar de. La gracia es una a pesar de. Dios me ama a pesar de mis defectos, mis pecados, mis limitaciones. Entonces, la gracia significa que es Dios quien ha tomado la iniciativa de amarnos. Dios nos creó por amor y nos creó para el amor. Si usted se llega a preguntar ¿para qué existo? ¿Para qué fui creado? La respuesta es porque Dios me amó y quiso que yo conociera su amor y que yo le amara. Fuimos creados para eso y por eso en el Apocalipsis lo que cierra la historia como culminación es el matrimonio entre Cristo y la Iglesia. La vida eterna es esa relación amorosa, íntima, profunda entre el Creador y nosotros, sus criaturas redimidas. Ese es el propósito de la creación. Así que desde que Dios nos hizo, ya tenía esto en mente, nos creó por amor, creó el mundo por amor. El amor es lo más importante. Si alguna definición de Dios hay en la Biblia es, Dios es amor. Y la razón de la salvación, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y dirá Pablo, ¿y sin amor? Pues nada soy. Y el amor cumple la ley. Los principales mandatos, ¿no? Ama a Dios, ama a tu prójimo. Esa es la importancia del amor. Y como ese amor es inmerecido y ese amor se ha manifestado en Cristo, Cristo es el amor de Dios, es porque
hablamos de la gracia, porque dice Romanos 5:8, en esto se encareció, se hizo más grande, más valioso el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, ¿no? Hoy me he encontrado con una especie de nuevo fariseísmo, hermanos que andan predicando, es que Dios aborrece al pecador. Y en el Salmo fulano dices que Dios aborrece al pecador. Y el resultado de eso es que entonces la iglesia otra vez se siente a sí misma como el conjunto de las personas decentes y buenas que estamos aquí y no queremos nada con esos pecadores torvos que andan por allá afuera. Y olvidamos en qué consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en que Dios amó tanto al pecador, y a usted y a mí que éramos, ¿qué éramos? Pecadores. Dios amó tanto al pecador que mandó a su Hijo. Y Jesús lo ilustró como la parábola de la oveja perdida. Jesús no vino a buscar a las ovejas limpias, buenas, bonitas, obedientes. Vino a buscar a la oveja perdida. Y añadió, no vine a buscar justos, sino a llamar pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego contó otra parábola con el mismo mensaje, la de el padre amoroso, que conocemos como el hijo pródigo, pero creo que se trata más del padre amoroso, ¿no? ¿Cómo es que después del fracaso del hijo y del dispendio que cometió de su vida, de su patrimonio, el padre lo seguía amando? Así es Dios. Dios no dice, esos pecadores. A Dios no le agrada el pecado, por supuesto, por una cosa muy sencilla, porque nos ama y está viendo cómo el pecado nos destruye y destruye a los demás. Pero a las personas las ama. Y como ese padre de la parábola siempre está mirando al camino cuando vamos a regresar. Y cuando aquel hijo en lontananza apareció, el padre, quizá al principio dubitativo, si era su hijo o estaba demasiado flaco, si era su hijo o estaba demasiado greñudo y jorobado, cuando finalmente vio que si era su hijo, corrió a su encuentro, dice el Evangelio. Es el padre quien corrió a su encuentro. Y cuando el hijo quiso pedir perdón, el padre ni lo dejó, porque el perdón de Dios ya está otorgado, porque Él ya envió a Jesucristo. Y entonces lo abrazó y lo besó. Imagine cómo Dios nos acepta cuando venimos a Él. Y sabe más que eso, todavía le hizo una fiesta y le dio otra vez vestidos y otra vez le dio una tarjeta de crédito. Sí, el anillo era una tarjeta de crédito. De esa manera Dios nos ama, nos espera, nos recibe. Y esa es la gracia. Y no debemos de perder de vista la gracia, porque a veces queremos poner algo de nuestras obras. Dicen por allá, bueno, es que para que Dios te ame, te tienes que arrepentir. Ah, caray. ¿Y cómo sé si ya me arrepentí de verdad y si ya me arrepentí lo suficiente y si ya me arrepentí de todo? Eso es poner una condición. De acuerdo con Pablo en la carta a los Romanos, no me arrepiento y luego Dios me ama. Es al revés. El amor de Dios me guía al arrepentimiento. Saberme amado por Dios, aceptado por Dios, me lleva a la decisión de cambiar de vida. Primero es el amor de Dios, porque el amor de Dios no me pone condición. ¿Sí? Por eso es que Él ha salvado al pecador. Y también a veces está la duda, ¿no? Bueno, a ver, pero si tú ahorita te has portado mal y te mueres, ¿a poco te vas a salvar? Bueno, aunque es una discusión, puede ser bastante larga, lo único que quiero decir ahora es que la santidad no se alcanza por nuestras propias obras. No es que yo voy a decir,
Sí, Cristo ya me salvó por gracia, pero ahora yo tengo que ser santo por mi propio esfuerzo, ahora yo tengo que cumplir, ahora yo tengo que obedecer la ley para permanecer en la salvación. La santidad es también un regalo de gracia, se llama santificación. Y se hace plena y se hace eficaz en mi vida cuando yo le pido al Espíritu Santo que me llene. Allá en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos deja muy claro que desde el día en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero luego en el capítulo 5, verso 18 nos dice que tenemos que ser llenos. Es decir, que desde que creímos el Espíritu Santo vive en nosotros. El problema es que aunque vive en nosotros, no nos está gobernando. No estamos totalmente rendidos a Él y, como dice en otro pasaje, contristamos el Espíritu. Porque es una persona, lo entristecemos, lo dejamos en un rincón, lo ignoramos. Ser lleno del Espíritu significa que cada día me decido a una entrega total, a saber que su amor me inunda, que su amor se ha derramado en mi corazón. Y como el amor es una decisión, yo tengo que decidir. Amo a Dios con todo mi ser. El amor no es una emoción, es una decisión. No es algo que se siente, es algo que se decide. Imagínese que usted va con su esposo, con su esposa y le dice, quisiera amarte más. No, pues le da con el sartén. El amor es una decisión, ¿no? Vamos, me decido y lo hago y te amo y lo pongo en práctica y se cultiva y se fortalece. Ser lleno del Espíritu Santo es decidir la entrega, es decidir el amor a ese amor que ya me inunda. Y para ser un cristiano que sí pueda vivir la vida victoriosa, para ser una iglesia que sí esté viviendo el cristianismo como una fiesta y no como un velorio, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque es Él el que nos va a llevar de manera espontánea, como enamorados, a hablar de Él, a leer su palabra, a orar. Y nuestro último punto, solo la fe. Solo la fe. Hay, primeramente, malos entendidos acerca de qué sea la fe. El primer malentendido es pensar que la fe es la aceptación intelectual de una doctrina. Y eso lo trajimos del catolicismo, ¿no? Si tú aceptas el dogma, estás en la fe. Si no aceptas el dogma, estás fuera de la fe. No, la fe no se reduce a la anuencia intelectual entendamos o no entendamos, de un dogma o de una doctrina. Eso es un ejercicio teórico, teológico, si se quiere, pero no es la fe. Otro malentendido de la fe es la ingenuidad. Como las personas no quieren ser incrédulas, quieren estar abiertos, tener su fe en Dios, a veces están dispuestos a creer cualquier cosa. Oía yo una hermana y hablando precisamente de la Biblia, que le decía a otra, pon tu Biblia abierta en la sala, déjala en el Salmo 91, porque el Salmo 91 tiene mucho poder. Yo decía, ¿y eso qué es? Pero la persona lo acepta y lo cree porque creemos que fe es aceptar todo. Y por eso es que hay lugares donde se predican cosas absurdas como, mira, trajimos esta piedrecita de Jerusalén, trajimos esta rosa bendecida, pon aquí tu nombre y lo vamos a llevar al muro de los lamentos y allá vamos a orar para que Dios resuelva tu petición. Y la gente se cree todo. Y de los libros más vendidos en las librerías religiosas están esos testimonios de que fulanito fue al infierno y le dieron todo un tour. Y perenganita fue llevada al cielo y ahí Jesucristo mismo le dijo todo cómo era el cielo. Y son los más vendidos. Eso se llama ingenuidad, credulidad. La fe no es ingenuidad. No debe serlo. La fe tiene que tener su base en lo que dice la Biblia. Y si algo no dice la Biblia, pues no está. No es. Ahora dicen, por ejemplo, es que siempre que estés enfermo, Dios te tiene que sanar.
Yo creo en la sanidad divina, he visto sanidades, pero sé que no siempre Dios va a sanar. Y luego la gente quiere que el culpable de que no sanaste eres tú porque te falta fe. Y estamos ahí aceptando todo, ¿no? Entonces, ojo hermano, si algo no le gusta, no le suena, no le parece que lo ha visto en la Biblia, no tenga temor de rechazarlo. No es que queramos ser rebeldes, no es que queramos ser incrédulos, no es que queramos estar en contra del predicador, es que debemos ser como los de Berea. ¿Se acuerdan de los de Berea? Cuando Pablo les predicó, que veían en las Escrituras si estas cosas eran así. Otro mal entendido de la fe es confundirla con una especie de energía mental positiva. Ahora se enseña mucho eso. La fe es imaginarte, visualizar aquello que tú quieres, repetirlo, tenerlo en la cabeza y te va a llegar. Y así resulta que todo aparentemente es por fe. Escuchaba a un predicador de la radio que decía, ¿usted quiere un carro? Salga en este momento, busque un carro de lujo que le guste, ponga las manos sobre él y declare que Dios le va a dar uno así. ¿Y creen que eso es fe? Y lo relacionan también mucho con la ofrenda, ¿no? A ver, tú haz una siembra de fe, como lo que vamos a hacer este domingo. Si tú pones 1,000 pesos, Dios te va a dar 10,000 pesos. Y la gente tiene fe de que Dios la va a hacer millonaria, la va a hacer líder, la va a hacer próspera, la va a hacer empresaria, siempre sana, siempre. Y cualquier problema que tiene, ya por fe está decretando. Esto es falso, no es algo que enseña la Biblia. Si funcionara, pues deberíamos de empezar a pedir cosas más obvias, ¿no? Por fe ya voy a tener más pelo. Sí, mañana ya tengo mi copete, ¿no? Pero pues no, por más que digo, no me sale. Entonces, no, la fe no es imaginarse cosas que yo deseo, que yo codicio y pensar que porque las decreto, las confieso, las repito y me las imagino, entonces van a pasar. Eso es una doctrina ocultista. Es una desviación del budismo. El budismo hacía una diferencia entre la realidad como algo aparente, precisamente, paradójicamente, no real. La única realidad es la mente. Y a partir de ese principio, pues salió la doctrina del movimiento de la fe, de que con nuestra mente, con nuestra fuerza de energía de fe, podemos cambiar todo. Y pues llegamos a absurdos. Llega una persona enferma, con un tumor o con un mal de una pierna, y oran por ella y le dicen, por fe ya está sana. Oye, pero pues aquí tengo el tumor. Sí, pero tú vete diciendo que por fe ya no lo tienes. Ese tumor que tienes es un engaño del diablo, en realidad ya está sano. Tú nada más di que ya no lo tienes. Y ya se va la persona diciendo que ya no está enferma, ¿verdad? O el que estaba malo de la pierna se va cojeando y dice, ya no estoy cojo, ya estoy cojo. Y no pasa nada. La verdad es que en los milagros de los evangelios, un milagro cuando es auténtico, es evidente y es inmediato. Si Jesús abrió los ojos de un ciego, sanó a un leproso, fue en ese momento y fue evidente para todos. A nadie le dijo, vete confesando que ya estás sano y a ver si en un mes o dos ya incubaste tu fe, ya activaste tu fe. Ahora hay esa frasecita nada bíblica de activar la fe. Bueno, si la fe no es esa idea ocultista, así tal cual, ocultista, de tener un tipo de poder, ¿qué es entonces la fe? Es una cosa muy sencilla. La fe es la decisión de responder a Dios. La fe es decirle sí a la gracia de Dios. Eso es la fe. Para ilustrarlo, vamos a imaginar que una pareja se está casando
Cuando le dicen a la joven, ¿aceptas a fulanito por esposo? Ella dice sí. Ese sí implica, primero, que entiende lo que le están preguntando, por supuesto, ¿no? Entendemos lo que la Biblia dice. Pero ante todo, ese sí significa una decisión que va a cambiar por completo su vida. Una vez que termine la ceremonia, ella ya no regresa a la casa de sus papás. Ahora ella va a una nueva casa, ahora tiene otros bienes, otras obligaciones, otros derechos. Todo por un sí. Esa es la fe. Es un sí existencial, es un sí en el que he hecho la vida en Dios. Es un sí desde lo profundo de mi corazón, como dice, con el corazón se cree para justicia. Es un sí desde lo más profundo en el que estoy decidiendo aceptar aquello que Dios me ofrece. Dios me ofrece su amor, me ofrece el perdón de los pecados, me ofrece una vida nueva. Entonces yo digo sí, con todo lo que eso implica. Ese sí implica, como la joven recién casada, un cambio de vida, una nueva situación, una nueva relación. Eso es la fe. Porque estamos en el plano de las decisiones. Amar a Dios es una decisión. Como pecar es una decisión. Como decidirnos a creer, la fe es una decisión. Entonces, 5 puntos para saber si seguimos siendo protestantes. Solo la Biblia. Somos sacerdotes. La iglesia está unida en torno a una libertad de conciencia. La gracia es el amor de Dios inmerecido, que es iniciativa y origen de todas las cosas en Cristo. Y la fe es la decisión que tomamos el día de la conversión y que seguimos tomando cada día, de decirle sí a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, porque tenemos que seguir tomando esa decisión, como dice Romanos 8. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Angustia, tribulación, hambre, desnudez, cuchillo. Nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, bueno o malo, adverso o doloroso, pase lo que pase, yo sé que Dios está conmigo. Y eso es la fe. Es la determinación profunda de saber que Dios no me ha dejado, que yo soy suyo y que yo he respondido a ese amor que Él me ha ofrecido. Amén.